a Santiago capítulo 4, versículo 4 al 7, y el título de esta enseñanza es El amor del Espíritu Santo. Hemos estado aprendiendo acerca del Espíritu Santo, todos los elementos, las operaciones, las características que aquejan o están inmersas en la tercera persona de la Trinidad. Hemos aprendido que tenemos un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es un solo Dios y tres personas, ¿cierto? Que no somos politeístas, no creemos en varios dioses, sino un solo Dios que es tres. El Espíritu Santo nos ha mostrado cuál es la forma en la que se manifiesta conforme a las Escrituras, cómo trae a vida a un pecador. Pero la tercera persona de la Trinidad también tiene la facultad de amar y ama intensa y celosamente al pueblo de Dios, a cada uno de los escogidos. Santiago 4, del 4 al 7 dice: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano: el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Señor, gracias te damos por tu palabra, pues tú nos provees alimento en esta mañana. Tú sabes cuánto me entristece ver que hoy muchos hermanos no puedan acompañarnos al estar presentes en este estudio, pero te rogamos por todos ellos, para que tu iglesia, Señor, pueda reunirse sin contratiempos para estudiar tu palabra. Gracias por los que están reunidos en tu nombre, y que tu siervo pueda exponer fielmente tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este texto naturalmente tiene una riqueza teológica y doctrinal muy importante para la iglesia. Pero nos vamos a centrar en dos elementos particulares que se desarrollan en la carta, y particularmente en esta sección de la carta a Santiago. La iglesia del primer siglo ha experimentado y ha disfrutado del poder de Dios. Para este momento en el que Santiago está escribiendo, muchos pecadores han sido añadidos al pueblo de Dios por gracia mediante la fe. La iglesia pudo experimentar manifestaciones poderosas del Espíritu Santo, hombres que Dios comisionó para que de manera sobrenatural pudiesen hablar el Evangelio en otros idiomas para que muchos creyesen y fuesen salvos. Vieron cómo enfermos eran sanados, cómo muertos eran resucitados, y todo este poder confirmó que el mensaje que los apóstoles predicaban era un mensaje divino, era un mensaje de Dios. Pero lastimosamente el corazón de todos nosotros, y estoy hablando de todos aquellos que hemos sido traídos por gracia mediante la fe, tenemos una característica vergonzosa, y es la ingratitud, la rapidez con la que olvidamos aquellas cosas que Dios ha hecho en favor nuestro. No pierda de vista algo, estamos hablando de la iglesia del primer siglo. Estamos hablando que el hermano medio de Jesús está escribiendo a una audiencia que en su mayoría presenciaron grandes milagros y prodigios. ¿Y cuál es el llamado que está haciendo? Almas adúlteras. ¿Cómo? ¿A quién está hablando Santiago? ¿Por qué está llamando adúlteros a un pueblo que ha visto y ha manifestado el poder de Dios? Recordemos que una vez nosotros somos traídos a vida, ya no somos más enemigos, ahora somos hijos. Pero otro de los títulos que la Biblia nos confiere es hijos, pámpanos, ovejas, pero hay otro título muy especial: esposa. La iglesia
de Cristo es la esposa de Dios. Y al hablar de esposa, estamos hablando de una unión pactual, es decir, que Dios es el amado y nosotros su amada. Y ese vínculo establece unos términos legales en esa unión. Y el deber de la esposa de la iglesia es ¿qué? Amar al esposo. Así que podemos ver por el estudio de la escritura que hay dos tipos de adulterio: el adulterio físico, ¿cierto? Y el adulterio espiritual. Nosotros cuando pecamos, cuando amamos más este mundo, ¿qué estamos cometiendo? Adulterio contra Dios, nuestro esposo, contra Cristo el amado. Sí, la iglesia del primer siglo, a pesar de haber visto las proezas, el poder manifiesto de Dios, quería con una mano estar con Dios y la otra mano seguir saboreando las cosas de este mundo. Pero mire lo que dice el versículo 5. ¿O pensáis que la escritura dice en vano? El espíritu que al hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Cuando leemos en la escritura que Dios siente celo por su pueblo, que es celoso de su pueblo, o que ama celosamente, no estamos hablando de emociones pecaminosas como las del ser humano, pues Dios es perfecto en la expresión de todas las emociones. Cuando Él ama perfectamente. Cuando Él manifiesta ira, lo hace perfectamente y sin pecado. Cuando dice la escritura que Dios siente celo o nos anhela celosamente, lo que está diciendo es intensamente. Y el escritor entonces en Santiago está diciendo: Dios nos anhela celosamente, anhela intensamente el espíritu que ha hecho morar en nosotros. Hoy vamos a hablar entonces del amor que Dios ha manifestado a su pueblo mediante el Espíritu Santo. Pero cómo lamentablemente nosotros operamos como almas adúlteras. Primera de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del Hijo. Así que la pregunta que tiene que surgir en nosotros a través de este texto es: ¿a qué clase de almas adúlteras se refiere el Señor? ¿Seré yo una de esas almas adúlteras? ¿Seré yo, Señor, aquel que tú estás describiendo aquí, que después de haber visto tu poder, de haber visto tu grandeza, ahora estoy siendo seducido por lo que ven mis ojos, por la vanagloria de la vida, por aquellas cosas que no provienen del Padre? Porque nosotros tenemos un pacto, una unión con Dios. Somos su esposa. ¿Seré yo uno que esté mirando con deseo a alguien fuera de ti? ¿Seré yo aquel quien está invirtiendo todo su tiempo, su fuerza y su energía para ser infiel a mi amado? A este pacto de amor que tú has manifestado para con este pecador. Estoy cambiando tu amor por placer, por ganancias, por poder, por un ascenso. La escritura declara que el mundo es un sistema sutil, y vale la pena recordar que cuando hablamos de mundo no estamos hablando del globo terráqueo, estamos hablando de todo el sistema de valores pecaminoso que gobierna este mundo. Algunos cristianos en la iglesia primitiva querían estar con Dios y con los placeres del mundo. ¿Es lo que nos está pasando hoy a nosotros? Estamos cediendo a las leyes que gobiernan este mundo. Nuestras metas se están convirtiendo en las metas del mundo. Estamos concentrados en dioses contrarios al Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo.
¿Estamos amando a un mundo que sacrificó a Cristo? ¿Estamos haciéndonos amigos de aquel que llamó a Barrabás a libertad siendo asesino y llevando a muerte y muerte de cruz al justo? Esa es la amistad de la que está hablando Santiago. Y es el llamado que está haciendo a la iglesia. ¿Cómo, después de haber sido salvados por gracia en Cristo Jesús, tomados como esposa, lavados y vestidos, estamos cometiendo adulterio? Estamos dejando que nuestro amor vaya, se dirija hacia el mundo que es enemigo de Dios. Esa es la síntesis del pecado. Pecar es dejar de mirar a aquel que nos salvó, dejar de amar a aquel que nos amó, para dirigir nuestro amor hacia otro. Es adulterio. Y es una lucha que tenemos todos. Hoy no estoy hablando al incrédulo. Hoy estoy hablando a la iglesia, porque continuamente estamos cometiendo adulterio contra Dios al amar intensamente aquello que Él aborrece. ¿Eres tú, soy yo, aquel que está siendo descrito en esta porción? Veamos que la Escritura muestra muchas personas también que cambiaron ese aparente amor por Dios por un amor por el mundo y terminaron apostatando de la fe. Estoy hablando entonces al creyente, pero también estoy advirtiendo a aquellos que son profesantes y que dicen amar a Dios, pero realmente están interesados en Él de manera temporal. Hay un hombre en la Escritura llamado Demas, y Demas se presentaba como cristiano y la misma iglesia lo reconoció como cristiano. El nombre de Demas se menciona 3 veces en la Escritura. El primero, en Filemón versículo 24, y habla de Demas como mi colaborador, dice Pablo. En Colosenses capítulo 4, y la última referencia en 2 de Timoteo 4:10. Miren qué impresionante. No muchos hombres son mencionados con nombre propio en las cartas del apóstol Pablo. Y en 3 cartas menciona a Demas. En la primera, Demas, el colaborador. En la segunda, Demas como un hermano en la fe. Pero ¿saben qué dice en la tercera, en 2 de Timoteo 4:10? Demas me ha abandonado por amor al mundo. Qué duras palabras. Un hombre reconocido por Pablo como un fiel siervo, mencionado en 2 cartas, con el ánimo de que reconocieran su incontable y su incansable servicio, ahora dice, me ha abandonado por amor al mundo. Demas se volvió a enamorar de la casa vieja del pecado de la cual había sido liberado. Demas cambió la gloria de Dios para volver a pasiones de las que había sido librado. ¿Cuántos amigos con los que un día soñamos servir a Cristo hoy se han apartado por completo de la fe por amor al mundo? ¿Cuántos amigos decían amar al Señor fervorosamente para tratar de obtener algo que querían? Un bien, una persona, sanidad. Pero al no obtener lo que buscaban, hoy se han apartado. ¿Cuántos amigos un día alabaron a Dios con nosotros? ¿Con cuántos servimos juntos? Y hoy sus corazones están endurecidos como el hielo, sin ningún interés por Jesucristo. ¿Cuál es tu amor por Dios? ¿Y si no recibieses lo que quieres? ¿Y si no recibieras
aquello por lo cual estás buscando a Dios con desespero. Y si te fuese quitado aquello por lo que hoy estás interesado en ser santo y dar un buen testimonio, volverías atrás, volverías al mundo. Esta advertencia se está dando a una iglesia que había experimentado el poder de Dios de forma tangible y visible. ¿Qué camino estás tomando? ¿A dónde se dirige tu mente cuando está vacía? En los momentos de ocio, ¿en qué piensas? ¿Qué absorbe tus afectos? ¿Te estás enamorando más del mundo que del Señor? Pues recuerda que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Hay que reconocer algo, iglesia. Nosotros tenemos un amor adúltero por el mundo. Sí, nosotros estamos retratados en esta descripción. Santiago está acusando a los cristianos de una mente mundana. Los cristianos somos la novia de Dios. Y cada vez que miramos con nostalgia al mundo, por haber perdido algo que un día tuvimos o por no tener algo que un día anhelamos, es el principio de la infidelidad. Alguien escribió con gran acierto: dos amores en una misma relación son demasiado, pues el corazón de alguien solo puede amar a una persona a la vez. O amamos a Dios o amamos al mundo. Amar a un mundo que desprecia a Jesucristo viola nuestro compromiso con nuestro esposo. Cada vez que damos la espalda a Dios por complacer los deseos de este mundo, estamos cometiendo adulterio contra aquel que nos salvó. Es un acto de infidelidad. Este esposo, ¿qué hizo para lavarnos y limpiarnos? Tomó todas nuestras deudas de manera voluntaria y las puso sobre sí. Pagó en la cruz una deuda que nosotros jamás podríamos pagar. Vivió una vida que nosotros jamás podríamos vivir. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz para salvarnos y hacernos suyos. Este es el precio de este esposo por esta esposa. Y no obstante, muchas veces nuestros labios decimos amar al Cordero, mientras miramos con deseo y nostalgia un mundo que odia y aborrece a Dios. ¿Qué adúltera es nuestra alma? Alguien podría decir: qué perverso es aquel hombre que aquella noche que se une en pacto matrimonial con su esposa, al otro día se atreve a mirar con deseo a una mujer que no es suya. ¿Cuán alta es nuestra maldad al estar dispuestos en obedecer a Dios por satisfacer nuestras pasiones y nuestros deseos carnales? Qué perversos somos al amar aquello que aborrece a Dios. Dice la Escritura: Dios es celoso de nosotros, es decir, Dios nos ama intensamente. Y por favor, permítame enfatizar esto. Oh almas adúlteras, ¿cómo podemos amar al mundo si el mundo es enemigo de Dios? Y aún así Dios sigue diciendo: yo los amo celosamente a pesar de su proceder. Yo los amo con intensidad. La Escritura enseña la devoción de Cristo por su pueblo. Por eso Santiago pregunta en el verso 5: ¿acaso es en vano lo que dice la Escritura? La Biblia describe la relación especial que hay entre Dios y su pueblo y explica por qué amar al mundo es adulterio. La Biblia tiene muchos pasajes donde Dios muestra su amor. Entonces observe esto.
Dios muestra su amor en esto, en que envió a su Hijo a morir para salvar a un pueblo pecador. Lo lava, lo limpia a través de su sangre derramada en la cruz. Lo toma como su esposa. Nos traslada de las tinieblas a la luz. Nos toma como su amada. Y nosotros rápidamente somos infieles. Jeremías 3:14 dice: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Nota el título con el que Dios se dirige a su pueblo. Soy tu esposo, tú eres mi amada. Y os tomaré de cada ciudad y 2 de cada familia y os introduciré a Sión. Fue Dios quien tomó un pueblo, es Dios quien toma a la novia y es Él quien establece los términos de pacto por gracia y por amor. Nosotros somos la esposa de Cristo y Él es nuestro amante esposo. Él ha muerto por nosotros para que nosotros vivamos para Él. Ese es el amor que Dios ha manifestado. Cuando el Espíritu Santo aplica la verdad del Evangelio en el corazón y nos cambia de enemigos de Dios a hijos y ahora esposa, está mostrando un amor que ninguno de nosotros merecemos. Él ha muerto por nosotros para que vivamos para Él. Mientras caminamos por la vida, Él promete estar junto a nosotros, rodeándonos con su brazo. Él no es un agente distante. Él nos salva, nos lava, nos limpia y con su brazo poderoso camina cada día con nosotros. Por eso es que es muy grave cuando cometemos adulterio. Pocos hombres se atreverían a ser infiel y a cometer adulterio ante los ojos de su esposa. Pero cuán atrevidos somos nosotros a cometer adulterio espiritual mientras Dios esposo con su brazo amoroso camina con nosotros. Es a sus ojos. Él con amor cálido nos acompaña en este peregrinaje, nosotros de manera perversa y osada quitamos ese cálido brazo para fundirnos en los brazos de un mundo malvado que solo ha dicho: crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Isaías 1:21 dice: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? ¿Qué palabras tan duras? Oh amada mía, oh pueblo mío, ¿cómo te has prostituido con falsos dioses, amando a este mundo y sus placeres? Un día estuviste llena de justicia, un día en ti habitó la equidad, pero ahora los homicidios. ¿No sería terrible oír estas palabras de nosotros? Oh tú rebelde, un día fuiste fiel, un día amaste la justicia, y hoy en ti solo hay muerte y perversidad. Demas no es un don nadie. Demas fue un servidor ejemplar que abandonó todo por amor a este mundo. ¿Cuán grande entonces es el temor y el temblor que debe haber en nosotros frente a la posibilidad, frente a la ligereza con la que podemos estar amando a este mundo en lugar de amar a Dios? Ezequiel 6:9 dice: y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos, porque yo me quebrantaré a causa de su corazón fornicario
que se apartó de mí a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos. Hermanos, qué clara es la definición que la Escritura da. Pero ¿cómo nosotros tratamos de maquillar nuestro proceder? No, es que esto era muy importante para mí. Es que es una persona por la que realmente valía la pena. Y la descripción a esas acciones, no, estás actuando con un corazón fornicario que se aparta de mí. Tus ojos son ojos de fornicación que va tras ídolos. El amor al mundo es idolatría. El amor a todo aquello que no es Dios es idolatría. Cuando ponemos ese amor por encima de Dios, por encima de la obediencia a su palabra. Ningún impulso, ningún deseo, ningún interés por una cosa o por una persona debe llevarnos a violentar su ley, a cometer adulterio espiritual con nuestro esposo. Cuando alguien dice, me aparté de Dios por amor a esta persona, ¿nota usted lo que esto quiere decir? Me aparté de Dios por este trabajo. Me aparté de Dios por este negocio. Me aparté de Dios por este quebranto de salud. ¿Qué estoy diciendo con ello? Que mi amor por mi salud es mayor que mi amor a Dios. Que mi amor por una persona es mayor al que Cristo derramó por mí en una cruz. Que mi amor por el dinero es mayor al amor que Dios mostró para salvarme. Pero todo esto, ¿para qué? El énfasis de la enseñanza de hoy no es exponer cuán adúltera es nuestra alma al mirar con deseo y con intensidad cosas diferentes a Dios. Pero es necesario mostrar lo oscuro de nuestro proceder para ver lo glorioso de su amor. Por eso entonces el versículo 5 de Santiago 4 dice, ¿pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que la ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Qué está diciendo esto? Sí, Dios nos salvó a pesar de lo que éramos, pero a pesar de lo que seguimos haciendo, Él nos sigue amando intensamente. Y a pesar de cuán continuamente nuestros ojos se desvían de Él, nuestras acciones se desvían de Él, Él sigue amándonos con intensidad. Sigue anhelando tener una comunión íntima contigo y conmigo. El Espíritu Santo, dice la Escritura, se contrista cuando nosotros ponemos nuestros ojos en las cosas de este mundo y en el pecado. Un día, por causa del pecado, quedamos separados y destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios se encargó de abrir camino mediante Cristo para poder amarnos con un amor eterno y con un amor perfecto. Sí, el Espíritu de Dios sigue amándonos celosa e intensamente, aun cuando nosotros insistimos en amar el pecado y querer vivir en él. La iglesia ama un mundo que no tiene más que desprecio por Cristo y por el Espíritu. Sí, estamos amando a aquel que crucificó a nuestro Salvador. El Espíritu se contrista por el intenso amor que nos tiene cada vez que declinamos en la diligencia de los usos de gracia, de los medios que Él ha provisto. Cada vez que nuestros ojos empiezan a desear este mundo perverso. Cuando nuestro amor por Dios empieza a menguar, el amor por el mundo empieza a crecer
Pero el amor de Dios nunca deja de ser, a pesar de, porque nos ama intensamente, y esto nos motivará a seguir pecando tranquilamente, porque Dios nos ama con intensidad, porque el amor del Espíritu nos ama celosamente. De ninguna manera. ¿Cómo es que este amor es tan glorioso que sigue manifestándose a pesar de que nuestra mirada muchas veces comete adulterio? Warfield dice: es difícil creer que Dios nos ama. Pues cuando nos miramos al espejo, ¿quién quiere amar a alguien como nosotros? Solo Dios. Pero más difícil es creer, dice él, que nos ama con tan ardiente amor cuando aún pecamos después de que nos salvó. Que nos ame ya es un misterio, pues merecemos la muerte. Pero que nos siga amando ardientemente cuando pecamos aún después del alto precio que pagó, no hay cómo entenderlo y describirlo. Él declara que cuando nos apartamos de Él y de nuestro deber hacia Él, Él ansía, Él anhela encarecidamente nuestro regreso. Él no es pasivo, Él no es indiferente cuando nuestra mirada empieza a posarse en algo diferente a Él. Nos anhela intensamente y desea nuestro pronto regreso, desea que nuestros ojos se vuelvan a fijar en Él intensamente, desea que nuestros afectos se vuelvan hacia Él intensamente, aun cuando nosotros adulteramos espiritualmente en contra de Él. Él sigue amándonos intensamente, anhelando que abandonemos aquello con lo que adulteramos. ¿Qué clase de amor es este? Ese es el amor de Dios. Así que el Espíritu nos ama. Y ese amor es eterno. Por eso es que no cambia. ¿Por qué Dios Espíritu puede amarnos aún cuando nosotros volvemos a pecar después de haber sido rescatados de la condición en la que estábamos? Porque su amor es eterno, porque este amor no puede ser interrumpido por lo que hacemos o por lo que somos, porque una vez Dios dice: te amo, nunca nada ni nadie podrá separarnos de ese amor, ni la vida ni la muerte. ¡Qué gran amor es este! Que una vez es derramado sobre nosotros, nunca dejará de ser. ¡Qué esperanza tan grande es esta! Que sus cálidos ojos amorosos nunca dejarán de amarnos intensamente, sin importar cuántas veces pequemos contra Él. Claro que el pecado puede contristar el Espíritu Santo, pero jamás interrumpir su amor por nosotros. Podemos contristar al Espíritu, pero nunca dejaremos de ser amados cuando somos hijos. Nunca. No habrá un solo segundo, una sola milésima de segundo en la que la esposa de Cristo deje de ser amada por su amado, ni aun cuando pecamos. ¿Qué clase de amor es este? Es un amor eterno y un amor perfecto. Es un amor inmutable. Es un amor que no cambia. Sí, nuestro amor por Dios es fluctuante, nuestro amor por Dios es cambiante, pero el amor de Dios por nosotros es el mismo por siempre y para siempre. Tú podrás sentir que no amas a Dios,
O podrás sentir que Dios está distante por causa de tu pecado. O podrás sentir que Dios no te ama, pero es solo un sentimiento, porque el amor de Dios no cambia. En nuestros momentos de mayor santidad, Dios nos ama intensamente. Pero aún en nuestros momentos de mayor pecado, Él nos ama intensamente. Y esto no debe movernos a amarle más y a ser más santos. El Espíritu ama libremente. ¿Por qué este amor es tan glorioso? Porque es eterno, porque es inmutable, pero es un amor libre. Es decir, nos ama porque le plació. Y eso nos trae seguridad. Nos ama no porque vio algo bueno en nosotros, porque se imagina donde estuviera escrito: y Dios te amó por tu obediencia. Y entonces, ¿qué pasaría en aquel momento en que dejamos de obedecer? Ahora Dios te desecha porque la razón por la que un día te amó ya no está. ¿No es el mismo sufrimiento que experimenta este mundo? ¿No es la zozobra que tiene aquella mujer que su esposo la mira a los ojos y le dice: me enamoré de ti por tu belleza? Pues ninguna mujer tan bella como tú. ¿Qué va a experimentar esta mujer con el paso de los años al ver que su belleza física comienza a menguar y aquello por lo que un día fue amada ya no está? No es lo que experimentan las mujeres en este mundo. Correrán desesperadas a tratar por medios artificiales de preservar una belleza que ya se fue, pero no solo porque quieren verse bellas, porque quisieran preservar el amor de aquel que un día dijo amarlas. Qué tortura y qué zozobra es un amor condicionado a algo. Pero ¿saben qué dice Dios? Yo los amé porque me plació, no porque vi algo en ustedes. Por eso ese amor nunca dejará de ser, porque no está condicionado a algo en nosotros. Y nunca dejará de amarnos. Pero su amor es soberano. Él ama a quien quiere y puede hacerlo. Por eso amó a Jacob, un mentiroso, engañador. Por eso amó a Saulo, un soberbio perseguidor de la iglesia. Por eso te amó a ti, por eso me amó a mí. Porque su amor es soberano y no está sujeto a algo en nosotros. ¿No es este glorioso amor la causa principal por la cual queremos vivir en santidad? Y el Espíritu entonces, dice la Escritura, nos ama celosamente, intensamente, ardientemente. ¿Por qué? Porque le plació. Y este amor nunca dejará de ser, porque es eterno, es inmutable y es libre. Qué gran amor nos ha dado el Padre. Hermanos, que este amor sea un gran estímulo para nuestra santidad, pues la verdadera santidad nace de un corazón que ama al amado. La verdadera obediencia nunca puede ser el resultado al miedo a la condenación, el miedo al infierno o el miedo al castigo. La verdadera santidad brota de un corazón que ama al amado y que entiende ese amor tan grande que nos ha sido dado. No pequemos, no por miedo a las consecuencias, es porque es adulterio, es traición a aquel que se dio por nosotros. Nunca pongas una persona, una cosa o una situación por encima de Dios. No te dejes seducir por la vanidad de este mundo. No quites tu mirada de aquel que se dio para salvarnos y para limpiarnos. Señor,
Muchas gracias por recordarnos hoy el amor que tenemos en el Espíritu de Dios, ese amor eterno, ese amor inmutable, ese amor libre y ese amor soberano por el cual pecadores como nosotros hemos sido amados y hemos sido salvados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos.